Bueno, este es un saludo muy especial para todos los alumnos que están en esta asignatura. Yo soy Gerardo Tamayo Buitrago. En este momento quiero presentarles una propuesta de cómo aprovechar el Excel como una herramienta para nuestro ejercicio de investigación. Para esto, entonces, quiero presentarles inicialmente de lo que vamos a hacer. Vamos a preparar entonces un documento que les va a servir o que nos va a permitir conocer en qué consiste la, mm, la herramienta de Excel. Bueno, lo primero que quiero trabajar, no sé si de pronto aquí ya se esté viendo la pantalla, voy a mirar aquí rápidamente. Entonces, estamos listos para presentar entonces una forma de cómo manejar Excel. Se los voy a mostrar, voy a presentarles, aprovechando de pronto algunas formas o algunas variables que tengo aquí preparadas que pueden darse en el contexto educativo, en un aula de clase. Entonces, si estamos tratando digamos, un grado, cualquiera, un grado tercero, en este caso, en este ejemplo, tenemos una cantidad de alumnos que van a estar aquí numerados. No les pongo los nombres para no generar como distorsión. Digamos que tenemos 20 niños o 20 chicos en un aula y vamos a mirar de ellos algunas variables, entre ellas, por ejemplo, la edad, el grado escolar, las notas que hayan sacado en alguna prueba y alguna evaluación que se haya hecho. También podemos mirar la talla, el peso, si podemos también mirar qué tanto ellos participan en el aula, en la clase, si se levantan del puesto, si pide la palabra, si hace alguna pregunta, si molesta al de al lado, si golpea a otra persona. Bueno, hay unos elementos que los podemos considerar. En este caso, si vive con ambos padres, si vive solo con la mamá, si vive con el papá. Y bueno, de alguna manera se han colocado algunos códigos, algunas evaluaciones que vamos a aprovechar para esto. En Excel voy a abrir aquí otra página. Si me ubico en la parte inferior al lado de donde dice taller, fórmulas y datos, voy a abrir una nueva hoja. Y Excel nos permite hacer secuencias lógicas que de pronto ya se manejen, que no tengamos que escribir. Por ejemplo, si yo escribo uno debajo, en la siguiente celda, escribo 2. Entonces luego me ubico en el uno y el 2 y la selecciono. Lo puedo hacer con Shift del teclado y con la flecha, o lo puedo hacer con el mouse. Entonces ya me ubico en la parte inferior de esa selección y el mouse le cambia digamos, de forma. En este momento podemos identificar que el mouse está como una cruz blanca, mientras que si me ubico en la parte inferior derecha ya se me pone como una cruz delgada y negrita. Entonces desde ahí sostengo el mouse y arrastro hasta donde quiero ir. Si por ejemplo tengo una muestra de 15 datos, entonces yo una vez lo pongo de esa manera. También recordemos que las celdas están distribuidas en columnas que llevan nombre de letra y las filas llevan nombre de número, ¿sí? Van numeradas. Eso nos permite entonces clasificar o seleccionar en este momento. Si yo me ubico aquí en la celda C2, se me va a presentar aquí en la parte superior izquierda, debajo del portapapeles. Entonces ahí me dicen qué celda estoy ubicado. Si yo escribo, por ejemplo, ahí lunes y en la parte de enseguida escribo martes y luego selecciono esos dos, no, esos dos días de la semana, Excel me va a continuar la secuencia si yo arrastro desde el cursor por todos los días de la semana. Y si necesito pasar otra vez a lunes, entonces, o a martes de la otra semana, él me lo va haciendo. Ahora, yo puedo también organizar este texto poniéndolo haciendo la alineación, aprovechando entonces que puede centrarse o que se puede centrar tanto en la parte de los lados como en la parte superior e inferior. Entonces ahí ya queda, ese texto queda centrado. Y ya utilizando pues los mecanismos de tipo de letras y lo puedo colocar en negrilla, subrayar o en cursiva. Y también le puedo hacer el cambio de letra. Por ejemplo, aquí está en automático negro, o lo puedo colocar azul, o lo puedo colocar, bueno, el color que elijamos. En este caso lo vamos a dejar en negro. Y bueno, estos son secuencias. También cómo lo trabaja, por ejemplo, con meses del año. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí enero y lo ponemos acá febrero, febrero. Esto es un curso pues básico de cómo manejar Excel. Y si lo corremos, entonces ya nos va
haciendo la secuencia de los meses del año. Así maneja pues varias secuencias en varios sentidos, en varias categorías, y entonces así es como lo podemos aprovechar para mejorar nuestras habilidades y ahorrar mucho tiempo, porque lo importante es que nosotros conozcamos cómo trabajar Excel o cómo aprovechar Excel para nuestras bases de datos y para nuestros cálculos de muchas necesidades. En este caso, por ejemplo, vamos a trabajar una parte inicial estadística. Excel es maravilloso porque permite trabajar no solamente la estadística no paramétrica, la estadística de tendencia central, y también permite trabajar en inferencial, una estadística que nos permite cruzar variables, y esto pues es muy clave. Con Excel también podemos hacer gráficos, y entonces esos gráficos nos traen también pues muchas alternativas. Por lo pronto vamos a hacerlo sencillo. ¿Por qué propongo trabajar Excel en este momento de la asignatura de investigación? Porque si bien tú puedes entrar los datos en otra aplicación, SPSS o un programa estadístico, Statix, Stata, hay muchos programas estadísticos, hay aplicaciones en Internet donde usted solamente tiene que meter los datos y le pide que le arroje lo que usted necesite. Eso es posible, eso es bueno, eso es necesario ya conocerlo. No obstante, en este caso podemos mirar Excel en la medida en que nosotros entendamos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que hace el programa para nosotros como investigadores, que nosotros como investigadores tengamos la habilidad de saber qué es lo que hace el programa, ¿sí? Y que el programa pues lo facilita. En este caso, entonces vamos a proponer hacer ese ejercicio, hacer el ejercicio de hacer las fórmulas de cómo trabaja o cómo entender la proporción estadística. Entonces volvemos a taller de fórmulas, y aquí entonces vamos a encontrar, este documento se los voy a dejar en el anexo como en las referencias para que lo puedan utilizar y lo puedan aprovechar. Bueno, cualquiera que lo pueda ver. Em, Aquí ya entonces tenemos, digamos, una base de datos. En este caso son 20 participantes, ¿cierto? Digamos que ya sabemos la muestra que es 20, y vamos a trabajar entonces edad, vamos a trabajar el grado escolar y las notas, ¿cierto? De aquí podemos sacar ya algunas propuestas o algunas fórmulas estadísticas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a dejar fija esta, esta primera fila, ¿sí? Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Nos vamos para la pestaña de vista y podemos decir que vamos a inmovilizar inmovilizar paneles. Entonces mantiene visibles las filas y columnas mientras el resto de la hoja de cálculo se desplaza a partir de la selección actual. Entonces aquí seleccionamos esta y la dejamos lista. Entonces acá, eh, perdón, nos ubicamos en esta completa y fijamos la que queremos inmovilizar, la fila superior. Muy bien. Entonces acá ya, a medida que vamos bajando, se queda la fila A, que es la número 1, se queda quieta, y podemos bajar hasta la 30 o lo que queramos bajar. ¿Listo? Bueno. La otra forma de hacerlo es desde esta misma pestaña de vista podemos dividir, y nos divide, podemos dividir tanto la pantalla a nivel de vertical como horizontal. Tenemos varios ejes de cómo seleccionarlo. Bueno, como ya tenemos los datos, entonces vamos a ingresar algunas fórmulas que nos permitan entonces cómo, digámoslo, jugar, pero también dinamizar todos estos elementos. Entonces acá ya digamos, en que hemos ingresado una fórmula, la vamos a volver a hacer para que ustedes vean cómo se hace. Esta es la fórmula de promedio. Entonces, nos vamos a ubicar acá, vamos a darle borrar para que quede más tranquilo, y vamos a centrar esta parte de la pantalla. Bueno, vamos entonces a mirar cuál es el promedio de nuestros estudiantes de grado tercero. Listo. Entonces, lo que siempre todas las fórmulas en Excel empiezan con un igual. Entonces, escribimos igual y vamos a escribir la función. También podemos llegar hacer la fórmula eh, yendo a la tecla de función, y en función encontrar o buscar dentro de todas las alternativas que maneja Excel la que queremos hacer. En este caso vamos a seleccionar promedio, y él automáticamente nos dice los tipos de promedios que va a sacar, ¿sí? Probabilidad, producto, promedio y promedio punto sí. En este caso vamos a colocar solamente promedio, abrimos paréntesis y nos pide, aquí abajo dice
un rango, un número uno hasta un número 2. Entonces vamos hasta desde el primer número, que es este 7 ubicado en la celda D3, D2, perdón, y podemos seleccionar todas las 20 casillas, las 20 partes de la muestra, y cuando encontremos ese último dato, le damos cerrar paréntesis, le damos enter y entonces nos arroja un promedio. Entonces acá nos damos cuenta en el lector de la celda que esta es la fórmula que está indicada para esta celda y ahí nos da entonces el promedio. ¿Listo? Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer algo que a veces no creemos bueno, lo encontramos cuando empezamos a cacharrear, pero ustedes lo van a hacer muy fácil, y es mirar que aquí ya hay unas notas de un examen, un test, un quiz que hayamos hecho. Pues aquí estamos haciendo solamente un ejemplo, y vamos a encontrar que si cogemos esta celda, tomamos esta celda y copiamos la fórmula en las subsiguientes celdas, pues nos va a copiar el promedio, ¿cierto? Nos va a copiar esa fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Lo podemos hacer como se hace normalmente, con control C, y ponemos aquí el enter y nos da entonces el promedio. Y entonces aquí verificamos que nos está dando la fórmula. Si tuviéramos, por ejemplo, la relación de peso, de talla, que también lo podemos hacer, voy a tratar de traerlo desde otro documento que lo tengo acá. Miramos a ver si de pronto está aquí. Este no es. Vamos a traerlo por acá. El taller de fórmulas. Aquí está. Y entonces traemos el taller de clase. De pronto encontramos talla, encontramos peso en este dato. Entonces aquí vamos a mirar. Y entonces aquí ya hemos logrado traer el peso y la talla de la muestra que tenemos acá. Entonces tenemos un peso para niños de grado tercero y una talla para niños de grado tercero. Esto mismo lo podemos entonces copiar y pegar en la fórmula que estamos haciendo. En este caso, estamos haciendo el- la fórmula de promedio. Entonces, tomamos esta fórmula de acá, le decimos copiar y la llevamos hasta peso y talla. Y entonces nos da que el promedio del peso de esta muestra es de 23,7, mientras que la talla es de 120,2. También podemos mirar cuál es el dato que más se repite. En este caso, llamamos la moda. Entonces, la moda, que es el dato que más se repite, ¿cómo hacemos? Hacemos exactamente lo mismo. Voy a subir esta punto un poquito para que nos quede más espacio de poner la moda. Eh, entonces acá empezamos nuevamente con igual, como ustedes están pensando, escribimos moda. Hay tipos de moda, moda uno, moda punto varios y moda. Abrimos paréntesis, vamos hasta donde está señalar todo el rango de celdas. Aquí me está marcando una moda que no había puesto, la celda. Moda, abrimos paréntesis, vamos hasta la parte, perdón, sí, estamos acá en la celda 2, nos ubicamos y seleccionamos hasta la parte de abajo. Si queremos seleccionar una muestra que sea de pronto muy grande, lo podemos hacer rápidamente estripando las dos teclas, la tecla Shift y la tecla Control, más la tecla flecha hacia abajo. Entonces ahí ya nos ubica rápidamente todo el rango de celdas. Si ustedes están viendo aquí en la parte superior, debajo de donde dice vista del libro, ahí es donde se ubica la lectura que estamos trabajando en la celda, le damos cerrar paréntesis y le damos enter. Entonces nos saca o nos arroja eh, la moda. Yo a veces por presentación trato de centrarlo tanto hacia los lados como la parte superior e inferior. Esta misma fórmula entonces la podemos copiar y la llevamos para las variables que estamos evaluando. Y una vez nos saca el dato de la fórmula de moda, ¿cierto? Siguiendo entonces una ecuación lineal, una tendencia lineal de datos, podemos seguir entonces haciendo otros cálculos. En este caso, por ejemplo, la desviación estándar. Si queremos trabajar la desviación estándar, que es el dato que nos desvía que nos muestra los datos que están alejados tanto hacia la izquierda como a la derecha de una campana de Gauss. Luego miramos ese término, aunque seguramente ya lo sabemos porque hemos ya explicado en algunas clases cómo funciona la campana de Gauss. Entonces, cómo esos datos que están alejados del centro
nos dicen qué tantas desviaciones estándar están. Entonces, acá en Excel también es posible mirar cómo se comportan esos datos. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, con la fórmula de igual, escribimos desbest, incluido la T, la letra T, abrimos paréntesis, volvemos a seleccionar el rango de datos que nos va a dar ese, esa fórmula. Lo voy a volver a hacer con Shift, Control, flecha y cierro paréntesis para cerrar la fórmula. Y me arroja que la desviación estándar está en 0,88. Yo propongo no tener tantos, si no es necesario, no tener tantos decimales, yo le dejaría de pronto uno, máximo dos. Y aquí vuelvo entonces, ya con esta fórmula, donde le he dicho que no me ponga tantos decimales y que esté lo más acertada, entonces vuelvo y la copio y se la ubico para las otras variables, grado escolar, notas, peso y talla. Como vemos, entonces, como siempre el grado escolar es 3, es tercero, entonces no hay una desviación estándar, no tiene desviación estándar. No obstante, con las notas, si hay una desviación estándar de 1,1, para el peso es de 3,3 y la talla es de 3,1, la desviación estándar. ¿Qué podemos hacer entonces con estos datos? Con estos datos ya podemos pasar a la parte descriptiva. Bueno, antes de eso quiero presentarles entonces por acá que en este documento va a quedar entonces cómo se puede aprovechar algunas de las fórmulas que están allí en Excel. Y entonces una de ellas es, por ejemplo, cómo se sacan los datos de promedio, cómo se pueden contar algunos datos que necesitemos contar, porque si son muchos y de pronto no los vemos claramente, entonces, ¿cómo los podemos contar? Aquí está la fórmula, contar puntos y igual contar puntos y luego cómo trabajar los paréntesis. O también buscar algunos datos que se necesiten en el documento, ¿cierto? Con control shift más la letra B. Y ya entonces aparecen algunas otras estrategias de cuáles otras fórmulas poder trabajar. Sin embargo, con la muestra que les acabo de enseñar, seguramente podemos hacer más cosas. Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces aquí podemos sacar un gráfico que nos diga cómo es el promedio, la moda, la desviación estándar, lo seleccionamos. Vamos a hacer entonces un gráfico de esta información y con la tecla control estripada sostenida, vamos a las notas. Entonces el promedio, la moda y la desviación estándar de las notas lo dejamos iluminado. Vamos a la pestaña de insertar y buscamos entonces lo que es el gráfico de barras. Hay muchos gráficos. El primero que encontramos al lado izquierdo es el gráfico de barras. Aquí lo desplegamos. Yo siempre propongo seleccionar el primero. Igual ustedes, de acuerdo a lo que estén trabajando y la investigación que estén haciendo, la pueden elegir. Y ya con el gráfico realizado que nos arroja Excel, lo podemos configurar de acuerdo a un diseño rápido. En este caso yo propongo un diseño que es el segundo de la fila superior. ¿Por qué? Porque pues, aquí me está dando de una vez los datos y me está mostrando a qué categoría corresponde. En este caso promedio, moda y desviación estándar. Aquí nos va a pedir entonces que le pongamos un título y le ponemos entonces acá eh, el título que corresponde a las notas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por decir algo, si fue notas, el primer examen, notas, primer examen, matemáticas, por ejemplo, entonces ya tiene un título y la base de este título tiene que empezar en el borde superior de la primera barra. ¿Qué se propone también? Que este título tenga una letra automática negra y este icono que sale aquí de series, pues lo seleccionamos y lo eliminamos para que no nos quede ahí perturbando la información. Listo. Ya con este gráfico, con esta figura, así como se quiera llamar, puede ser un gráfico, no es una tabla, más bien una figura, la podemos llevar a Word para que nos vaya quedando como insumos en el ejercicio de lo que corresponde luego, que es la descripción de los resultados. Bueno, eso entonces, rápidamente, cómo trabajar y cómo aprovechar Excel.
Voy a explicar otros dos elementos que seguramente hemos trabajado y que les va a permitir a ustedes mejorar pues la comprensión de todo el Excel. ¿A qué hago referencia? Hago referencia a que los datos estadísticos que nos puede dar Excel también pueden salir automáticos. ¿Cómo lo logramos? Entonces, vamos a la parte de archivo, a la pestaña archivo. Vamos aquí, pues nos sale este menú que es muy grande, que tiene muchas cosas. Aquí vamos a más y en más vamos a buscar opciones. Y en opciones entonces nos sale otro submenú y pues aquí no voy a entrar en detalles en cada uno de estos, pero vamos a ir a complementos y en complementos vamos a encontrar otro tipo de información que nos brinda Excel. Esto es gigante, esto es lleno de muchas alternativas y muchas oportunidades, de allí que podamos entonces aprovecharlas. Cuando dice administrar, entonces vamos a ir y en ir vamos a iluminar o vamos a seleccionar herramientas para análisis. Hay otro tipo de complementos, en este caso Eurocurrency Tools, herramientas para análisis VBA y Solver. Entonces, en herramientas para análisis le vamos a aceptar y él se va a ubicar en la parte superior derecha, debajo de compartir, aquí donde dice análisis, análisis de datos. ¿Qué podemos hacer entonces con esto? Entonces, podemos hacer cosas muy interesantes. Podemos entonces seleccionar, por ejemplo, eh, o podemos mirar cómo está la edad, ¿cierto? Seleccionamos toda la barra, toda la columna con respecto, por ejemplo, a edad con respecto a peso, ¿cierto? Y le decimos que nos analice esos datos. Entonces él va, hace toda la operación en cómo puede analizar esos datos, qué datos pueden pasar y una vez los tenga, entonces está analizando en este momento y una vez los tenga, entonces nos saca una relación de peso, ¿sí? Una relación de peso. Nos saca una gráfica, esa también la podemos hacer, y nos dice, vea, con campo edad aparece muy determinado por el campo peso. Y entonces acá nos inserta un gráfico. Si le decimos que nos inserte un gráfico, él lo hace y nos saca una gráfica también de edad, ¿cierto? Con relación, él hace todos los datos estadísticos. Vamos a darle entonces, vamos aquí a hacer un ejemplo rápidamente, por ejemplo, con peso y nos dice que nos inserte un gráfico. Y entonces él nos pone este gráfico acá y vamos a aprovechar y vamos a sacar la gráfica de edad, por ejemplo, ¿sí? Ya le decimos que muchas gracias a toda la parte de análisis de estadístico y nos va a mostrar acá entonces en cómo se comportan este gráfico, ¿sí? Eh, ya de una vez nos hace el gráfico con el título y cada uno de los valores cómo se comportó. Estos gráficos, estas figuras, son muy de mucha ayuda porque nos permite rápidamente cómo trabajar las fórmulas, cómo trabajar los datos, ¿cierto? Entonces, para los que tengan de pronto un poco más de experiencia, pues van a permitir entender cómo los van a interpretar y bueno, también se pueden, digamos, manejar, por ejemplo, quitarle cómo quitamos estas rayitas que aparecen acá en el gráfico, que a veces sí nos marcan cuál es el valor, no obstante, también generan distorsión y ¿cómo se quitan? Entonces uno se para con la puntica de la flecha del mouse, se para en ellas, le da clic, las ilumina y les da mm, eliminar. Y pues ahí queda simplemente ya la frecuencia que es el rango de los datos que aparecen allí. Lo mismo con este, por ejemplo, con respecto a la edad, lo ubicamos en otro lugar para que podamos, para que podamos visualizar mejor el gráfico y podemos utilizarlo a favor de nosotros. Bueno, con esto en claro, entonces ya con esto que ya hemos visto, creo que tenemos más insumos para poder aplicar las fórmulas y aprovecharlo el- en el- en la discusión o en el manejo de los resultados de nuestros datos ya recogidos. Recordemos que una de las fases más interesantes y más fascinantes de lo que es la investigación es la recolección de información. Eh, ya para terminar, quiero también mostrar cómo abordar, cómo manejar la información, digamos, de algunas formas de categorías que tenemos que dar con algunas preguntas. Por ejemplo, si le preguntamos a los niños si vive solo con el papá, en este caso, pues es un ejercicio, no es que sea algo tan real. Quienes dicen que sí, quienes dicen que no, entonces estaríamos buscando
quiénes estarían viviendo solo con el papá. Aquí ya hemos hecho un análisis. Por el no, hemos puesto la fórmula contar puntos sí, ¿sí? Para que nos cuente cuántas veces hay un sí y cómo se hace. Entonces, vamos aquí rápidamente, vamos a iluminarlo. Lo vamos a poner más grande, perdón. Vamos a poner esta fórmula para que se vea un poco más legible, más entendible para todos. Yo me paro en el resultado, que en este caso es 9, pero ¿de dónde salió ese 9? De esta fórmula. Escribimos igual contar puntos y, perdón, contar puntos y luego viene el rango donde estamos ubicando la variable. Entonces, contar puntos y abrimos paréntesis desde la celda P2 a 2 puntos y luego hasta la P21. Y ahí escribimos punto y coma, abrimos las comillas para que cuando encuentre dentro de ese rango esa palabra, que en este caso es no, entonces cerramos comillas y cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces nos indica que ya tenemos 9 personas, ¿sí? Por el no. Y que nos haga lo mismo con la variable sí, si viven con el papá o no. Entonces acá hacemos lo mismo, con el mismo rango, contar puntos y abrimos paréntesis desde la P2 hasta la P21, con punto y coma abrimos comillas, escribimos y cerramos con comillas y cerramos paréntesis. De esta manera, entonces ya podemos hacer un conteo de cuántos niños viven con el papá y cuántos viven que no viven con el papá solamente. Con cada una de las variables podemos hacer eso, ¿cierto? Y aquí también podemos hacer todo lo que corresponde al porcentaje, ¿cierto? Entonces, si miramos aquí para sacar un porcentaje, ¿qué tendríamos que hacer? Entonces, eh, tendríamos que mirar cuánto es el porcentaje y tendríamos que abrir una nueva columna. ¿Cómo se abre? Nos paramos en la columna Q, la seleccionamos, le damos clic izquierdo y luego clic derecho para poder que se despliegue el submenú y le damos insertar y él ahí mismo nos abre ese espacito ahí. ¿Qué queremos hacer acá? Entonces, bueno, queremos colocar un porcentaje. ¿Sí? Y ese porcentaje va a ser indicado para los datos de si vive solo con el papá. ¿Cómo lo hacemos? Entonces aplicamos una regla de 3, colocamos el signo igual. Sabemos que ¿cuánto es el total? El total son 20 niños. Entonces lo podemos hacer de dos maneras. La primera manera es muy fácil y es aplicar la fórmula. Tomamos la celda que es el número que vamos a multiplicar por 100, ¿sí? Que es el dato que conocemos, el dato en este caso 9, lo multiplicamos por 100, que es el porcentaje, y dividimos por la muestra. Entonces, ¿la muestra dónde está? Nos vamos hasta donde está la celda que nos indica cuál es la muestra. Esa celda está al otro lado donde están los números y la buscamos para que nos diga cuál es. En este caso es 20. Y es la celda A21. Entonces acá le damos Enter y él nos arroja que el porcentaje es del 45%. Esta es una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo es, voy a ponerlo acá, debajo del 45. ¿Qué hacemos? Entonces vamos al 20, a la fórmula A21, la buscamos. Entonces acá la segunda forma de sacar el porcentaje es que vamos a tomar la celda que nos dice cuántas veces el sí está, cuántas veces viven los niños solos con el papá, que es el sí. Entonces nos vamos a parar en la celda enseguida, ubicamos el igual, tomamos la celda y la dividimos, tomamos división por la muestra, que es la celda A21, ¿sí? La A21, damos Enter y él ahí nos arroja este tipo de información, que es el 0,55. Ahora, ¿cómo lo convertimos para que sea porcentaje? Entonces nos paramos vamos al menú de la pestaña número y le damos el signo de porcentaje y nos convierte este valor en por ciento. Lo mismo que acá le decimos que nos vaya a configurar esta celda como porcentaje. ¿Cómo lo hacemos? Nos paramos en la celda, le damos botón derecho del mouse, vamos a formato de celdas en el menú que aparece en la parte inferior y le decimos que nos ponga porcentaje.
Listo. Y ahí entonces ya nos aparece este cálculo, solo que ya le quitamos solamente el 100% porque nos está multiplicando nuevamente y simplemente lo dejamos como estaba. Entonces aparece el 45 y le quitamos los decimales. Listo. Ya de esta manera entonces aprendemos a sacar porcentajes. ¿Qué podemos decir? Podemos decir entonces que de los 20 niños de la muestra, eh, el 45% no viven con el papá, mientras que un 55% sí viven con el papá. Entonces, esta es la forma de cómo se va redactando y cómo se van seleccionando cada uno de las variables de los datos estadísticos y allí entonces con medidas de tendencia central, pues vamos a poder describir, vamos a poder aprovechar la información y llevarla a un gráfico. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos hacerlo? Nuevamente, para hacer el gráfico, entonces, vive solo con el papá, tomamos entonces el no y el sí, y con la tecla control estripada, sostenida, digámoslo más bien, vamos a seleccionar el 45 y el 55 y nos saltamos el 9 y el 11, no necesitamos ese dato. Y vamos a hacer entonces nuevamente un gráfico para que nos indique cómo queda esa variable. De allí entonces seleccionamos en la parte superior, en el diseño rápido seleccionamos el segundo que está en la parte superior y lo dejamos ahí. Perdón, nos volvemos para acá. Aquí entonces ya sabemos que no vamos aquí vamos a seleccionar el gráfico porque se quedó con el título anterior. Le damos doble clic para que nos abra entonces el diseño rápido. Seleccionamos el segundo de la parte superior, le quitamos las series y aquí vamos a colocar el título que corresponde, que es la variable, vive solo con el papá. Estas variables que estoy explicando, pues son al azar, son alguna vez que hemos hecho algún ejercicio y simplemente las retomamos para hacer la explicación. ¿Cómo cambiamos entonces el nombre, el título? Vamos a la pestaña inicio y le damos entonces el, el color que corresponde para hacer las presentaciones en Word. Muy bien, de esta manera entonces ya terminamos de explicar cómo se hace o cómo se trabaja Excel, cómo aprovechan, como forma de aprovechar pues para todos nosotros en el manejo estadístico de fórmulas. Ya sabemos entonces que de acá, este gráfico se está sobreponiendo al otro. Y bien, ¿cómo nos damos cuenta un gráfico que está representando? Que está representando. Es muy sencillo, simplemente nos paramos en el gráfico. Si nos paramos en cualquier celda, pues no hay problema, pero si nos paramos en el gráfico y le damos clic, él nos va a decir qué datos está cruzando. En este caso está cruzando el no y el sí, digamos, con un color lila, y el azul con los porcentajes que está mostrando pues, allí. Listo. Ahora sí, si vamos entonces a aprovechar, vamos a aprovechar el procesador Word para explicar cómo se da cómo los llevamos a Word. Entonces lo tomamos de acá, le decimos Control C y vamos a Word y en Word entonces eh, ponemos el, ponemos el gráfico ya para describirlo, ¿cierto? Y aquí en la descripción entonces vamos a poder decir todo lo que encontramos. Entonces voy a hacer un ejemplo rápido. Entonces en la figura 1 indica que los niños del grado tercero eh, viven solo con el papá. En un- los niños del grado tercero viven un 45%, un 55%. Siempre describimos las gráficas con los valores mayores primero para ir descendiendo a los valores inferiores. Entonces, la figura 1 indica que los niños de grado tercero viven un 55 solo con el papá, mientras
mientras que un 45% no, no viven con el papá. O sea, no hay que redundar. Listo. En la descripción de los resultados no hay necesidad de decir más cosas ni hacer conjeturas porque no nos corresponde, estamos solamente describiendo cómo están los niños con respecto a la variable, en este caso. Ahora, cómo ponemos el título de esta variable, de esta figura? Entonces, si aprovechando que ya estamos en este video, vamos por la pestaña de referencias, ya no vamos a insertar cita porque no es una cita como en normas APA, sino insertar título. Y en insertar título, entonces vamos a buscar figura. Si en el menú no les aparece figura o gráfico, entonces podemos ir a donde nos permite volver a intentar, a donde nos dice un nuevo rótulo. Y ese nuevo rótulo lo podemos escribir nosotros. En este caso es figura. Vamos entonces a escribir a qué corresponde la figura. Entonces, niños y niñas viven solo con el papá. Ya esa es la descripción de lo que es la figura como tal. Tenemos que decir dónde, que es la ciudad, Pereira, y el año. En este caso colocamos un 20, no sé, 2022 y listo. Entonces damos punto, termina en punto, decimos aceptar y ya quedó. Entonces de esta manera ya la podemos nosotros configurar, le podemos colocar un título de letra, digamos, para presentación de documentos, en este caso Times New Roman, con un tamaño 12, le decimos de que es de color negrito, ¿sí? Que es de color automático negro y siempre este tipo de títulos va en cursiva y con negrilla. Listo. ¿Qué nos va a permitir hacer esto? O sea, poner la figura con una lista, que cuando estemos haciendo la lista de figuras, podemos insertar la tabla y ella nos va a reconocer la figura, cada una de las que esté, y la pone en la página que estemos. O sea que de una vez vamos construyendo tabla, no solamente de contenido, sino tabla de figuras. Y en este caso la primera que hemos escrito acá. De esta manera, entonces damos por terminado este video y bueno, nos vemos en el próximo para explicar otros elementos que tienen que ver con los capítulos de la investigación. Hasta una próxima oportunidad y quedo atento a las preguntas que puedan surgir, ya sea en el correo o en este mismo enlace. Hasta pronto.